El manual de Epicteto. Prólogo. Epicteto, filósofo del Estoa, nació en el año 50 después de Cristo en Hierápolis, ciudad de Roma. Liberto de Liberto Espafrodito, secretario de Nerón, tiene por lema: abstente de pasiones, afectos y opiniones. Supera su defecto físico, como superándose a sí mismo, tal que a los 43 años comienza su vida pública como filósofo en Nicópolis, fundando una escuela para la que trabaja durante más de 40 años. El estoicismo, fundado por Zenón de Elea, era un movimiento del pensamiento que se oponía a la tiranía de Calígulas y Nerones, razón por la que los estoicos fueron expulsados de Roma hacia el año 71. Por otra parte, Saulo de Tarso, luego llamado Pablo, era estoico, y después de Yeshua, los llamados cristianos mantenían elementos de la estoa a su doctrina, tal que no se sabe si ésta nace de estos o estos la adoptan como filosofía. Hecho que, además, revela un factor explicatorio de la animadversión romana contra Yeshua y los judíos de ese entonces. Arriano, uno de los discípulos de Epicteto, quien hubiese tomado notas para sí de las palabras del maestro, publica, cuando ya probablemente el maestro había muerto, el Equidón o Manual de la Estoa. El autor nos lleva fundamentalmente por la aplicación lógica de estos, derivadas de algunas cosas de las que existen en el mundo dependen de nosotros, otras no. De nosotros dependen nuestras acciones, de nosotros no dependen lo que no está en nuestra acción propia. Las cosas dependen de nosotros por naturalezas libres, nada de detenerlas ni obstaculizarlas. Las que no dependen de nosotros son débiles, esclavas, dependientes, sujetas a 1000 obstáculos y a 1000 inconvenientes, y enteramente ajenas. Manteniendo el principio según el cual solo nos compete lo que depende de nosotros, por lo tanto, no solamente somos libres por naturaleza, sino que nada que no sea nuestro deseo nos atañe, es decir, nada nos mueve del lugar elegido para vivir en tanto estemos sujetos a este deseo. La libertad no existe sino el sentido de liberarse de sus propias tonterías, es decir, de todo lo que no depende de nosotros. Hay, no obstante, otro camino a elegir, el de la riqueza, honores y competiciones, el de ser reconocido y amado por otros. En tal caso, ha de abstenerse uno de las consecuencias de su elección, consecuencia no otra que la de la humillación y el caos. La elección del camino del reconocimiento propio del deseo lleva consigo la libertad. La elección del camino del deseo de reconocimiento lleva consigo, si bien, riquezas y honores. Estos son solo oropel con el que se tapa el caos y el sufrimiento. Ninguno de los dos caminos es fácil. El autor lleva prudente y bellamente al camino del reconocimiento del deseo y al mantenerse allí, en ese lugar, poniendo ejemplos, haciendo llamado a lo que otros autores, como Sócrates, por ejemplo, han dicho y realizando elaboraciones propias a partir de aquellas. El camino por el que invita no se logra sin el conocerse a sí mismo, se diría, es un constante saber sobre sí mismo, que conlleva un saber sobre los otros. En fin, hay que leer el texto, dejarse atravesar por la enseñanza y sacar conclusiones propias. A esto es a lo que el lector queda convocado. Capítulo número 1. Depender. En cuanto a todas las cosas que existen en el mundo, unas dependen de nosotros, otras no dependen de nosotros. De nosotros dependen nuestras opiniones, nuestros movimientos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestras aversiones, en una palabra, todas nuestras acciones. Las cosas que no dependen de nosotros son el cuerpo, los bienes, la reputación, la honra, en una palabra, todo lo que no es nuestra propia acción. Las cosas que dependen de nosotros son por naturaleza libres, nada puede detenerlas, ni obstaculizarlas. Las que no dependen de nosotros son débiles, esclavas, dependientes, sujetas a 1000 obstáculos y a 1000 inconvenientes y enteramente ajenas. Recuerda, pues, que si tú crees libres a las cosas por naturaleza esclavas y propias a las que dependen de otro, encontrarás obstáculos a cada paso,
estarás afligido, alterado, e increparás a Dios y a los hombres. En cambio, si tú tienes a lo que te pertenece como propio y a lo ajeno como de otro, nunca nadie te forzará a hacer lo que no quieres, ni te impedirá hacer lo que quieres. No increparás a nadie, ni acusarás a persona alguna, no harás ni la más pequeña cosa que no desees. Nadie, entonces, te hará mal alguno, y no tendrás enemigos, pues nada aceptarás que te sea perjudicial. Aspirando entonces a tan grandes bienes, recuerda que tú no debes trabajar mediocremente para lograrlos, y que, en lo que concierne a las cosas exteriores, debes enteramente renunciar a algunas y diferir en otras, pues si buscas armonizarlas y ambicionas a estos bienes y también riquezas y honores, quizá no obtengas ni siquiera estos últimos, por desear también los otros, pero con toda seguridad no obtendrás los únicos bienes con los que logras tu libertad y felicidad. Así, ante toda fantasía perturbadora, está presto decir: tú no eres sino una imaginación, y en absoluto eres lo que parece. Enseguida examínala con atención y ponla a prueba. Para ello sírvete de reglas que tienes, principalmente con esta primera que es, a saber, de si la cosa te hace penar es del número de aquellas que dependen de nosotros o de aquellas que no están en nuestro poder. Di sin titubear: ese en nada me atañe. Punto número 2. Desear. Recuerda pues que el objeto de tus deseos es obtener lo que tú deseas, lo que anhelas. Tú no te lamentarás de nadie, no acusarás a nadie, no harás nada, ni siquiera la cosa más pequeña, sin que corresponda a tu deseo. Entonces, nadie te hará mal y no tendrás enemigos, pues nada de lo que no desees te motivará. Y que el objeto de tus temores es evitar lo que temes. Quien no logra lo que desea es desafortunado, y quien cae en lo que teme es miserable. Si no rechazas, sino lo que no corresponde a tu verdadero bien, y que depende solo de ti, entonces nunca caerás en lo que no deseas. En cambio, si te empeñas en huir de lo que temes, como la muerte, la enfermedad, la pobreza, serás miserable. Si tal ha sido tu elección, conduce entonces tus miedos y pásalos de las cosas que no dependen de nosotros a las que sí dependen, y suprímelos enteramente por el momento, pues si tú deseas alguna cosa que no esté en nuestro poder, necesariamente estarás fracasado. Y, en cuanto a las cosas que están en nuestro poder, no estás en estado aún de saber cuál es lo que deseas. Mientras lo sabes, conténtate por el momento con escucharte y analizar las cosas, pero lentamente, siempre con reservas y sin prisa, pero sin pausa. Punto número 3. Verdad. Ante cada una de las cosas que te divierten, que sirven para sus necesidades o que amas, no olvides decirte a ti mismo lo que ellas verdaderamente son. Incluso para las cosas más insignificantes. Si amas un cántaro, dítelo, que amas un cántaro. Y si él se estropea, tú no te perturbarás. Si amas a tu hijo o tu mujer, dítelo a ti mismo, que amas a un ser mortal, que se acaba por morir, no te turbarás. Punto número 4. Herencia. Cuando estés por emprender alguna cosa, pon en tu pensamiento lo que para ti es la cosa que tú vas a hacer. Si vas a bañarte, representa lo que ordinariamente pasa en las piscinas públicas, que allí se tira el agua, que allí empujan, que allí se dicen injurias, que allí se roba. Irás, después de esto, con toda probabilidad a lo que vas. Si te dices esto: deseo bañarme, pero también deseo conservar mi libertad y mi independencia, verdadera herencia de mi naturaleza, y así con cada cosa que llegue, pues, de esta manera, si algún obstáculo impide que te bañes, harás rápidamente esta reflexión: no quería solamente bañarme, sino también conservar mi libertad y mi independencia, y no las conservaría si me altero. Punto número 5. Opinar. Lo que turba a los hombres no son las cosas, sino las opiniones de que ellas se hacen. Por ejemplo, la muerte no es algo terrible, pues si lo fuera, a Sócrates le hubiera parecido terrible. Por el contrario, lo terrible es la opinión de que la muerte sea terrible. Por lo que, cuando estamos contrariados, turbados o tristes,
no acusemos a los otros sino a nosotros mismos, es decir, a nuestras opiniones. Acusar a los otros por nuestros fracasos es de ignorantes. No acusar más que a sí mismo es de hombres que comienzan a instruirse. Y no acusar ni a sí mismo ni a los otros es de un hombre ya instruido. No te jactes de ningún mérito ajeno. Si un automóvil dice con orgullo, soy bello, sería soportable. Pero tú, cuando dices con orgullo, tengo un bello automóvil, sabrás que es de tener un auto bello de lo que te jactas. ¿Qué hay ahí, pues, que sea tuyo? El uso que haces de tu fantasía es por lo que, cuando, en el uso que haces de tu fantasía, sigues la naturaleza, entonces podrás enorgullecerte de un bien que es tuyo. Punto número 7. Desear. Así como un viaje por mar, cuando tu barco entra a un puerto y se te envía por agua, puedes, por el camino, recoger mariscos o acumular champiñones, pero no alejas tu pensamiento del barco, volteando seguido la cabeza, temeroso de que el capitán no te llame, y si te llama, sea preciso arrojarlo todo y correr, a fin de que, al hacerte esperar, no tengas que ser arrojado al barco atado de pies y manos como una bestia. Es lo mismo en el camino de esta vida. Si, en lugar de un marisco o de un champiñón, se te da una mujer o un niño, tú puedes tomarlos, pero, si el capitán te llama, es preciso correr al barco y dejar todo, sin mirar atrás. Y, si eres viejo, no te alejes mucho del navío. No sea si el capitán llega a llamarte, no estés en estado de seguirlo. Punto número 8. Desear. No pidas que las cosas lleguen como tú las deseas, sino deséalas tal como lleguen y prosperarás siempre. Punto número 9. Libertad. La enfermedad es un obstáculo para el cuerpo, pero no para la voluntad, a menos que ésta esté debilitada. Soy discapacitado. He aquí un impedimento para mis pies, pero no en el absoluto para mi voluntad. Para todos los accidentes que te lleguen, dítelo de este modo, y encontrarás que este es un impedimento para cualquier otra cosa, y no para ti. Punto número 10. Virtud. En cada cosa que se presente, recuerda entrar en ti mismo y buscar allí alguna virtud que tengas para hacer uso adecuado de este objeto. Si ves a un joven o a una niña bellos, encontrarás para tales objetos una virtud. Abstenerte. Si es algo que fatiga, algún trabajo, encontrarás coraje. Si son injurias, afrentas, encontrarás resignación y paciencia. Si así te acostumbras a desplegar en cada accidente la virtud que la naturaleza te ha dado para el combate, tus fantasías no te cautivarán nunca. Punto número 11. Perder. Nunca digas respecto a nada, lo he perdido, sino, lo he devuelto. Ha muerto tu hijo, lo has devuelto. Ha muerto tu mujer, la has devuelto. Te han robado la tierra, también esto has restituido. Pero aquel que la ha tomado es un malvado. ¿Y a ti, qué te importan las manos por las cuales aquel que te la ha dado ha querido retirártela? Mientras él te la deje, úsala como algo que no te pertenece, como los turistas disfrutan de los hoteles. Punto número 12. Renunciar. Si quieres progresar en el estudio de la sabiduría, deja razonamientos como estos. Si descuido mis negocios, pronto estaré arruinado y no tendré de qué vivir. Si no llamo la atención a mi empleado, se tornará perezoso, pues vale más morir de hambre después de haber desterrado las preocupaciones y los miedos que vivir en la abundancia con inquietud y temor. Más vale que tu empleado sea perezoso a que tú seas miserable. Comienza entonces por las pequeñas cosas. ¿La lámpara se te ha caído? ¿Se te ha perdido algo? Dítelo. Este es el precio con el que se compra la tranquilidad. Ese es el precio con el que se compra la libertad. Nada es gratuito. Cuando llames a tu empleado, piensa que él no puede entenderte, o que, habiéndote entendido, no puede hacer lo que le has pedido. Pero, dirás tú, mi empleado abusará de mi paciencia y no se tornará incorregible. Sí, pero tú te fortalecerás, pues gracias a él aprenderás a ponerte por fuera de toda inquietud y turbación. Punto número 13. Criticar. Si quieres progresar en el estudio de la sabiduría, no rehuses en las cosas exteriores. Pasar por lerdo y por insensato, no busques pasar por sabio y,
Si pasas por un personaje en la mente de algunos, desconfía de ti mismo, pues tienes que saber que no es fácil conservar las dos cosas a la vez, tu voluntad conforme a la naturaleza y las cosas ajenas. Si no es preciso descuidar lo uno si te atareas con lo otro. Punto número 14. Libertad. Depender. Si quieres que tus hijos y tu mujer, incluso tus amigos, vivan por siempre, estás loco. Pues quieres que las cosas que no dependan de ti, dependan, y que lo ajeno sea tuyo. Igual si quieres que tu empleado no cometa alguna falta, estás loco. Pues él es tu colaborador y no tú su colaborador. Esta es una buena razón. Si quieres no frustrar tus deseos, tú puedes solo desear lo que depende de ti. El único amo es el deseo. El verdadero amo de cada uno de nosotros es aquel que tiene el poder de darnos o no, quitarnos o no, lo que deseamos o no. Todo hombre entonces que quiere ser libre no desea y no rechaza nada que dependa de otros. De lo contrario, necesariamente será esclavo. Punto número 15. El banquete. Recuerda que debes conducirte en la vida como en un banquete. Un plato llegado a ti, extiende tu mano sin ambición, tómalo con modestia, se aleja, no lo retengas, no ha llegado aún, no lances desde lejos tu deseo, sino que espera que el plato esté a tu lado. Pórtate así con los amigos, con una mujer, con los cargos y las dignidades, con las riquezas, y serás digno de ser admitido en la mesa de los dioses. Y si solo tomas lo que se te ofrece, y sabes que contentarte con lo poco que es necesario, sin ceder a la envidia, entonces no solo serás convidado por los dioses, sino su igual, y reinarás con ellos. Fue trabajando así que Diógenes, Heráclito y algunos otros merecieron ser llamados hombres de Dios, como en efecto eran. Punto número 16. Compartir. Cuando ves a alguien llorar, sea porque está de duelo, sea porque sus hijos están lejos, sea porque ha perdido sus bienes, pon cuidado de que llevado por tu fantasía, ésta te seduzca y persuada de que este hombre es, efectivamente, desafortunado a causa de cosas ajenas, sino que haz en ti mismo esta distinción de lo que te aflige no es el suceso acaecido, pues a otro no lo aflige, sino su opinión sobre sí mismo. Sí, por tanto, es necesario llorar con él y compartir su dolor al escuchar su opinión. Ten cuidado que tu compasión no pase a tus adentros y que no te quedes tú verdaderamente afligido. Punto número 17. Rol. Acuérdate de que eres actor en esta obra teatral, larga o corta, en el que el autor ha querido hacerte entrar. Si él quiere que juegues el rol de un mendicante, es preciso que lo juegues tan bien como te sea posible. Igual que si quiere que juegues con el rol de un cojo, un príncipe, un hombre del pueblo, pues eres tú quien debe representar el personaje que te ha sido dado, pero es otro a quien le corresponde elegírtelo. Punto número 18. Presagiar. Cuando ves un gato negro bien de mañana, que tu fantasía no te lleve, sino tú mismo distingue y di, por este augurio, ningún mal presagio me atañe. Los infortunios atañen a mi cuerpo, a mis bienes, a mi reputación, a mis hijos, a mi mujer. Por mí, solo hay buenos presagios. Si lo deseo, pues, cualquier cosa que llegue, depende de mí el obtener alguna enseñanza que aprovechar. Punto número 19. Envidiar, despreciar. Tú puedes ser invencible si no te engañas en combate alguno cuya victoria no dependa de ti. Cuídate de que viendo a alguien colmado de honores o elevado a un gran poder o floreciendo de alguna manera, cuídate de, repito, al ser llevado y seducido por tu fantasía, cuídate de creerlo feliz, pues si la esencia de lo verdadero consiste en cosas que no dependen de nosotros, ni la envidia, ni la emulación, ni los celos tendrán cabida, y tú mismo no querrás ser ni negociante, ni político, ni vedette del cine, sino libre. Pero una sola vía lleva esto, el desprecio de todo de lo que no depende de nosotros. Punto número 20. Ultrajar. Recuerda que no es quien ni lanza injurias ni quien golpea lo ultrajante, sino que la opinión de injuriosas que te has hecho de estos
es lo que las hace ver como agentes de quienes han recibido ultraje. Cuando alguien entonces te ofenda e irrite, sabe lo que no es alguien quien te irrita, sino tu opinión. Esfuérzate entonces, ante todo, de no dejarte llevar por tu fantasía, pues una vez ganes tiempo y alguna dilación, serás más fácilmente amo de ti mismo. Punto número 21. Morir. Que de la muerte y el exilio y de todas las otras cosas que parecen terribles, sean de ellas consciente, sobre todo de la mortalidad, y tú no darás cabida a bajos pensamientos y no desearás nada con ardor. Punto número 22. Filosofar. ¿Quieres devenir filósofo? Prepárate desde ahora a ser ridiculizado y persuádete de que las gentes ordinarias quieren de ti burlarse y decirte, de un día para otro se volvió filósofo. ¿De dónde acá tanta arrogancia? Desde ti, que no haya soberbia, pero ataréate fuertemente las máximas y mejores que te hayan parecido, y además las más bellas. Y recuerda que, si perseveras en tus propósitos, aquellos que en principio se burlaron de ti, enseguida te aceptarán, mientras que si cedes a sus insultos, serás doblemente burlado. Punto número 23. Aparecer. Si llegas alguna vez a volverte hacia las cosas externas, sábete que has perdido el rumbo acertado. Conténtate, pues, en toda circunstancia, con ser filósofo, y además quieres parecerlo. Conténtate al parecerlo en tus propios ojos, y esto será suficiente. Punto número 24. Depender de ti. ¿Qué pensamientos y razonamientos, como permaneceré despreciado, jamás seré alguien en el mundo? Pues, si el desprecio es un mal, tú no puedes estar en el mal por medio de ajeno, no más en lo feo. Depende de ti ser nombrado en un puesto prestigioso. Depende de ti ser invitado a una fiesta. En absoluto. ¿Cómo puede entonces ser esto un desprecio y un deshonor para ti? ¿Cómo puede ser que no seas alguien en el mundo? Tú, que no puedes ser más que quien depende de ti y de lo que tú puedes responder con la mayor consideración. Pero no tendré recursos para proteger a los míos. ¿Qué significa tener recursos? ¿Que tú no les darás dinero? ¿Que no les invitarás a pasar vacaciones contigo? ¿Quién te ha dicho que estas cosas son del número de aquellas que están en nuestro poder y que no pertenecen más que a nosotros? ¿Y quién puede dar a los otros lo que no puede darse a sí mismo? Adquiere bienes, dirán, que para nosotros los tengamos. Si puedo adquirir, sin perder el pudor, la modestia, la fidelidad, la magnanimidad, muéstrame el camino que hay que tomar para ser rico, y lo seguiré. Pero si quieres que yo pierda mis verdaderos bienes a fin de adquirir falsos, ve por ti mismo cuál desigual tú eres en la balanza, y hasta qué punto eres ingrato y desconsiderado. ¿Qué es lo que más amas, el dinero o un amigo sabio y fiel? Ayúdame entonces a adquirir virtudes, y no exijas que haga cosas que me harían perderme. Pero, dirás aún, mi ciudad no tendrá de mí mis servicios. ¿Cuáles servicios? ¿No recibirá acaso tus dones? ¿No tendrá de mí un nuevo hospital? ¿Y qué con eso? Basta con que cada uno en su estado haga lo suyo. Pero si, por tu ejemplo, tú das a tu ciudad otro habitante sabio, modesto y fiel, ¿no le prestarás servicio alguno? En verdad le darás uno, y uno muy grande. No le serás entonces inútil. ¿Qué puesto dices que tendré en esta ciudad? Aquel que puedas obtener conservándote fiel y modesto, pero si, queriéndola servir, pierdes tus virtudes. ¿Qué servicio le brindarás cuando devengas imprudente y desvergonzado? Punto número 25. Comprar y vender. ¿Han preferido a alguien más que a ti? En una recepción es un consejo de administración. Si estos son bienes, debes alegrarte de que el otro le hubiesen llegado, y si son males, no te aflijas de que tú hayas sido eximido, pero recuerda que, no haciendo, para obtener las cosas que no dependen de nosotros, lo mismo que aquellos las obtienen, es imposible que seas igualmente recompensado.
Pues, ¿cómo? Aquel que nunca va a tocar la puerta de un hombre rico y poderoso ha de ser igual manera tratado que aquel que otro va por allí todos los días. Aquel que no le corteja que aquel que sí. Aquel que no cesa de alabarlo que el que no lo elogia. Tú eres injusto e insaciable, sí, no dando las cosas con las cuales se compran los favores, que obtenerlas gratis. En cuanto se venden las lechugas en el mercado, 1,000 pesos colombianos quizás. Si entonces tu vecino da 1,000 pesos y se lleva una lechuga, no te imagines tener que dar menos que él, pues si él tiene su lechuga, tú tienes 1,000 pesos que tú no has dado. Es lo mismo en esto. ¿No has sido tú invitado en un aniversario? Pues es que no has pagado al anfitrión el precio del que vende su comida. Lisonjas, servilismo, complacencia, dependencia. Da entonces el precio, si te interesa el objeto que se vende, pero sin pagar el costo. ¿Quieres tener la mercancía? ¿Eres insaciable e injusto? ¿No tienes algo que ocupe lugar en este aniversario que no has estado? ¿Verdaderamente vale más que esta fiesta el no haber alabado a aquel que no hubieras querido alabar? Y no haber sufrido el orgullo e insolencia de quienes custodian a su puerta. Podemos aprender sobre la naturaleza del deseo a partir de las cosas sobre las cuales no discordamos unos de otros. Por ejemplo, cuando un esclavo de otro amo ha roto algún utensilio o alguna otra cosa de éste, no dejas de decirle, para consolarlo, que ha sido un accidente común. Sábete entonces que, cuando se rompa algo que es tuyo, es preciso que tú estés tan tranquilo como lo de tu vecino ha sido roto. Lleva esta máxima a las cosas más importantes. Cuando el hijo o la mujer de otro muere, no hay nadie que diga que es así la vida, pero cuando se trata de los hijos o la mujer propia, no se escucha más que lágrimas, gritos, gemidos. Que soy de malas, que estoy perdido. Es preciso, entre tanto, acordarse de los sentimientos que experimentamos cuando los mismos accidentes le pasan a otros. Punto número 27. El mal no existe. Así como no se coloca un blanco para desacertarlo, de igual manera no se genera en el mundo una naturaleza del mal. Punto número 28. El pensamiento positivo. Si alguien confiara el cuidado de tu cuerpo al principio en llegar, te indignarías, y cuando tú mismo abandonas tu alma el primero en llegar, a fin de que, si te injuria, tu alma será confundida y turbada, ¿no te avergüenzas de ello? Punto número 29. Deliberar. En todo asunto, antes de emprenderlo, mira bien lo que procede y lo que sigue, y solo después de tal examen, empréndelo. Si no observas esta conducta, tendrás en principio placer en lo que hagas, pues no tendrás en cuenta lo que sigue, pero al final, cuando aparezcan las dificultades, estarás lleno de confusión. ¿Querías vencer en los Juegos Olímpicos? También yo. En verdad, pues, vaya que hermoso, pero examina bien, de antemano, lo que precede y lo que sigue a una empresa semejante. Puedes emprenderla después de este examen. Tendrás que someterte al régimen disciplinario y alimenticio y abstenerte de golosinas, hacer ejercicios en las horas señaladas, haga frío o calor, beber agua y vino, solo moderadamente. En una palabra, es preciso librarse sin reserva al ejercicio diario como si del médico se tratase, y después de todo esto, participar en los Juegos Olímpicos. Allí puedes ser herido, descoyuntadas las piernas, ser humillado y, después de todo esto, ser vencido. Cuando hayas sopesado todo esto, ve, si tú quieres, hazte atleta. Si no tomas precauciones, solo harás tonterías y payasadas como los niños que tan pronto como son atletas son futbolistas. Ahora son, llevados por los medios de comunicación, comediantes y un instante después representan tragedias. Así también tú, serás tan pronto atleta como futbolista, después de todo aquello, filósofo, y, en el fondo de tu alma, no serás nada. Como un payaso
imitarás todo lo que quisieras hacer, y cada vez que te gusta algo distinto, pues nada a todo esto que has llegado con reflexión, sino que estás actuando de manera temeraria, sin ninguna consideración ni guía, sino por el solo azar y capricho. Así es como muchos, habiendo visto o escuchado hablar a un filósofo como Éufrates, aunque ¿quién es capaz de hablar como él? Quieren también ellos hacerse filósofos. Amigo mío, considera primero la naturaleza del asunto que emprenderás, y luego examina tu propia naturaleza, para ver si ella es tan fuerte como para llevar esa carga. ¿Quieres correr la maratón o ser un jugador de fútbol? Mira tus brazos, considera tus muslos, examina tu región lumbar, pues no nacimos todos para la misma cosa. ¿Quieres ser filósofo? Piensa si al abrazar tal oficio podrás comer como los otros, beber como ellos, renunciar como ellos a los placeres. Debes velar, trabajar, apartarte de tus familiares y amigos, soportar el desdén del joven esclavo, las burlas de todos, ser excluido de honores, cargos, magistraturas, en unas palabras hasta de menos asuntos. Reflexiona sobre todo ello y ve si tú quieres pagar a este precio la tranquilidad, la libertad, la constancia. Si no, aplica otra cosa y no hagas como los niños. No seas hoy filósofo y mañana político, luego negociante y después ministro. En otras cosas que no concuerdan, es preciso que seas solo un hombre, y un solo hombre más o menos lúcido. Es preciso que te apliques a lo que tu alma desea, o a lo que tu propio cuerpo anhela. Es preciso que trabajes en adquirir bienes interiores o bienes exteriores. Es decir, que es preciso que soportes el carácter de un filósofo o el de un hombre común. ¿Cuál es tu principio rector? Punto número 30. Lugar. El deber se mide, en general, por las relaciones en las que nos encontramos nuestro lugar. Es tu padre, te ordena atenderle y obedecerle en todo, sufrir sus reprimendas y sus malos tratos, pero es un mal padre. ¿Y qué, amigo mío? ¿Es que la naturaleza te unió necesariamente a un buen padre? No, ella te unió simplemente a un padre. ¿Tu hermano es injusto? Conserva, no obstante, respecto a él, tu rango de hermano, y no mires lo que él hace, sino lo que tú debes hacer. Y el estado en el que te encuentras tu libertad, mira si haces lo que la naturaleza quiere que hagas, pues otro no te ofenderá, ni te herirá nunca. Si tú nunca lo deseas, no serás herido, sino cuando tú lo creas serlo. Por este medio, estarás contento siempre de tu vecino, de tu colega, de tu patrón. Si tú te acostumbras a tener estas relaciones naturales, presentes siempre ante tus ojos. Punto número 31. Piedad. Sábete que el principio y el fundamento de las religiones consiste en tener a Dios opiniones rectas y sanas, como el que existe y sostiene que su amor, todo cuanto ha sido creado, que el que gobierna el mundo, de conformidad con las leyes que existe, con sabiduría y amor, que tú estás aquí para descubrirlo y acceder de voluntad y de corazón a las cosas como que él de él provienen. De esta manera no te quedarás nunca de Dios y no le acusarás de abandonarte, sino que buscarás en las cosas el designio de él. Pero estos sentimientos solo puedes lograrlo renunciando a todo lo que no depende de nosotros y constituyendo como bienes de todo lo que depende de ti. Pues si tomas por bien o por mal alguna de las cosas que no depende necesariamente, tus deseos quedarán frustrados y caerás en lo que temes, quejándote entonces y odiando a los que crees causantes de tu malestar. Pues todo animal ha nacido para aborrecer y para huir de lo que le parece malo o dañino y de lo que le causa, y para amar de lo que le parece útil y bueno y de lo que le causa. Es entonces imposible que aquel que cree ser perjudicado por algo que se alegre del perjuicio y ame lo que le causa. He aquí de donde viene el que un hijo llene de reproches e injurias a su padre,
cuando su padre no lo hace parte de lo que son los bienes. He aquí lo que hizo enemigos irreconciliables a Eteocles y Polínices. Ellos toman el trono como un gran bien. He aquí lo que hace que el agricultor, el piloto, el comerciante maldigan a Dios. Y he aquí, en fin, la causa de las murmuraciones de aquellos que pierden sus mujeres y sus niños. Pues allí donde está lo útil, también está la piedad. Así pues, todo hombre que tiene cuidado de regular sus deseos y sus aversiones según las reglas prescritas, tiene cuidado de nutrir y aumentar su piedad. En sus oraciones y en sus ofrendas, cada uno debe seguir la costumbre de su país y hacerlo con pureza, sin parsimonias ni negligencias, sin irreverencia, sin mezquindad, ni gastando más de lo que se puede. Punto número 32. Adivinar. Cuando vas al astrólogo, recuerdas que tú ignoras el futuro y que vas a aprenderlo, pero también recuerda, si eres filósofo, que vas a consultar aquello que de ti depende, pues de lo que no depende de ti, es desde todo punto necesario que para ti no sea ello, ni un bien, ni un mal. No lleves, pues, al ir a donde el adivino, inclinación o aversión alguna por ninguna cosa del mundo. Tampoco temblarás, sino que estarás persuadido y convencido de que todo lo que te llegaré es indiferente y no te atañe, y que, de cualquier naturaleza que eso sea, dependerá de ti hacer el buen uso de ello. Esto nadie puede impedírtelo. Ve pues, con confianza, como si fuese a Dios que a quien te aproximas, que sea Él de quien recibas algún don. Por demás, cuando se te haya dado algún consejo, recuerda que son los consejeros a quienes tú has recurrido, y que son de ellos las órdenes de que desobedecerás o no. No se va al astrólogo, tal como se lo recomendó a Sócrates, más que por aquellos casos de los que por ninguna forma de razonamiento o arte pudo conocerse lo que se pretende. De modo que, cuando debas compartir algún peligro por un amigo o por la patria, no habrás de consultar al adivino para saber si hay que hacerlo. Pues, si el adivino te declara que la configuración de tu cielo astrológico es malo, que este signo te presagia o la muerte, o heridas, o el exilio, pero la razón opta, a pesar de todas estas cosas, que se debe socorrer al amigo y exponerse por su patria, fíate entonces de un adivino aún más grande que aquel que consultaste. Obedece a Apolo Pitio, que echó de templo a uno que, pudiendo, no libró a su amigo de un asesinato. Punto número 33. Saber hacer. Guarda frecuente silencio. No digas más de las cosas necesarias y dilas en pocas palabras. Cuando la ocasión lo exija, habla, pero no de cosas triviales y comunes. No hables ni de los juegos de fútbol, ni de la lotería, ni de estrellas de cine, ni de bebidas, ni de comer, que son un tema de conversación ordinario. Sobre todo, no hables nunca de persona alguna, ni para injuriarla, ni para alabarla, ni para hacer comparaciones. Si puedes, entonces, haz caer por tu discurso la conversación de tus amigos sobre lo que es decente y conveniente, y si te encuentras con extraños, cállate. No rías, ni mucho, ni frecuente, ni con exceso. Evita, si se puede del todo, el juramento, y si no, según lo permitan las circunstancias. Evita los convites públicos y de quienes no sean filósofos, pero si has de hacerlo, redobla la atención sobre ti mismo, a fin de no dejarte llevar por los modos y maneras de hacer del vulgar. Sabete que, si alguno de estos convites es impuro, aquel quien con él se roce, por limpio que sea, será igualmente impuro. En lo que respecta al cuerpo, solo usa lo estrictamente necesario cuando las necesidades del alma lo demanden. Por ejemplo, el alimento, el vestido, el techo, la servidumbre, y excluye lo que lleve la ostentación o molicie. Con respecto a los placeres del amor, abstente, si puedes, antes del matrimonio, y si gustas de ellos, que al menos sea
según la ley. Pero no seas severo con aquellos quienes lo usan. No los reprendas ni censures, ni te vanaglories con su continencia. Si alguien te hiere por saber que un individuo habla mal de ti, no te defiendas, ni refutes lo que haya dicho, sino que responde: aquel que ha dicho aquello de mí, ignora sin duda mis otros defectos. De lo contrario, no habría dicho solo estos. No es necesario, en absoluto, ir seguido al cine y a los juegos deportivos. Y, asistes en alguna ocasión, no te preocupes sino por ti mismo. Esto es, quieres solo lo que suceda, y que venza así solo el vencedor, pues así no tendrás tropiezo. Evita gritar o burlarte o conmoverte por algo o por alguien. Y una vez que te hayas alejado, no hables mucho de lo que has visto, pues esto no serviría para corregir tus errores, ni te tomaría un hombre por más honesto, ya que estas largas entrevistas testimonian que solo el espectáculo ha llamado tu atención. No vayas ni a los espectáculos, ni a las piezas de teatro, o al menos no sin motivo, pero si allí te encuentras, guarda gravedad y compostura, y no muestres desagrado. Cuando debas conversar con alguien, sobre todo con quien se consideran superiores en la ciudad, proponte a ti mismo la pregunta sobre lo que hubieran hecho en tal ocasión, Sócrates o Zenón. Por este medio, no estarás embarazado por hacer lo que es tu deber y por usar convenientemente lo que ocurra. Cuando visites a alguien poderoso, imagínate de antemano que no lo encontrarás en casa, o que se negará, o que no se dignará en abrirte la puerta, o que no se ocupará de ti. Si, a pesar de esto, debes ir allí, soporta lo que llegue y lo que te digas no valía la pena, pues es lenguaje de un hombre vulgar, de un hombre del que las cosas exteriores tienen mucho poder. En las conversaciones ordinarias, evita recordar muy a menudo y sin medida algunos de tus hechos o peligros por los que hayas pasado, pues el oír tales cosas no agrada a los demás, ni a ti mismo el recordarlas. Evita incluso jugar papel del hazme reír. Uno es inducido a tal vía a deslizarse en el género de aquellos que no son filósofos, y en aquel mismo tiempo esto puede disminuir el respeto de ti que se tiene. Es igualmente peligroso dejarte llevar por los discursos obscenos, chistes vulgares y, cuando te encuentres en tales conversaciones, que no faltan, si la ocasión lo permite, reprende a quien lo inició, o al menos que tu silencio testimonie, por el rubor de tu frente y por la severidad de tu rostro, que estos modos de conversación no te gustan. Punto número 34. Imaginar. Si tu imaginación te presenta la imagen de algo voluptuoso, entonces, como siempre, vigila sobre ti. Teme ser de ella cautivo, que esta voluptuosidad espere y dale dilación. Luego, compara los dos momentos, el del goce y el del impedir que siga, y los reproches que te harás a ti mismo, y opón la satisfacción de que te proveen estos dos momentos. Si encuentras que es el tiempo para ti de gozar de tal placer, ten cuidado de que su grado no te venza y que no te dejes seducir por el placer. Oponle cuánto es mejor es tener conciencia de ti del logro de la victoria. Punto número 35. El saber del otro. Cuando hagas algo, luego de haber reconocido que es tu deber, no evites ser visto haciéndolo. Por malo que sea el juicio del pueblo en que pueda hacer ello, si la acción es mala, evítala, y si no, ¿por qué temes reproches injustos? Punto número 36. Operaciones lógicas. Igual que las siguientes proposiciones, es de día, es de noche, tienen gran valor cuando están disjuntas, y ninguno con la operación copulativa. Así también, no tiene valor alguno el querer todo para sí, sin miramiento para los otros. Cuando, entonces, comas con otro, recuerda más la calidad de quien te invita que la calidad de lo que se te servirá. Guarda para con tu comensal el debido respeto. Punto número 37. Lugar. Si tomas cualquier rol superior a tus fuerzas, has procedido torpemente.
a la vez que desechaste lo que habrías representado bien. Punto número 38. Ceder. Así como al andar te cuidabas de pisar un clavo o torcerte un pie, procura también de igual modo no dañar la parte maestra de ti mismo, la razón que te conduce. Si así observas, en cada acción de la vida, nos aplicaremos en ella mayor seguridad. Punto número 39. Poseer. La medida de las riquezas para cada uno es el cuerpo, como el pie es la medida del zapato. Si a ti te atienes a esta regla, guardarás siempre la justa medida, pero si no la tienes en cuenta, pierdes. Rodarás como en un precipicio donde nada te detiene. Sucede lo mismo con el calzado. Si pasas la medida más de lo que tu pie requiere, luego tendrás zapatos dorados, y luego querrás de diamantes. Pues luego de rebasar la medida, no hay límites. Punto número 40. Mujeres. Al cumplir los 14, las mujeres son llamadas, por sus maridos, señoras. Ellas entonces, viendo en ello, que no se les considera sino para el placer que ellas procuran, no sueñan otra cosa que cargarse de artificios y adornos, poniendo sus esperanzas en baratijas. Nada es más útil y necesario que aplicarse en hacerse entender que no se les honrará y no se les respetará, sino por su sabiduría, pudor y modestia. Punto número 41. El cuerpo. Un signo cierto de un espíritu incapaz es el de ocuparse mucho tiempo en el cuidado del cuerpo. Así mismo como en el ejercicio, la bebida, el comer y en otras necesidades corporales. Estas cosas no deben ser lo principal, sino lo accesorio de nuestra vida, y es preciso hacerlas como al pasar. Toda nuestra aplicación y nuestra atención debe estar puesta en las cosas de nuestro pensamiento. Punto número 42. Agraviar. Cuando alguien te maltrate o hable mal de ti, persuádete que él cree a ello estar obligado. No es entonces posible que él adhiera lo que a ti te parece, sino a los suyos propios, tal que, si él tiene un parecer erróneo, es solo quien se hiere, solo él es quien se equivoca. En efecto, si alguien cree falso un silogismo verdadero, no es el silogismo quien lo sufre, sino quien en su juicio se ha engañado. Si te sirves bien de esta regla, soportarás pacientemente a quienes hablen mal de ti, pues a cada injuria no dejará de decir, él cree tener razón. Punto número 43. Las asas del sentido. Cada cosa tiene dos asas. Una por la que es llevadera, la otra por la que no lo es. Si tu hermano te hace injusticia, no lo tomes por el lado de la injusticia de lo que él te hace, pues es el asa de donde la cosa no es llevadera. Pero si lo tomas por el otro lado, por el que él es que es tu hermano, un hombre que fue criado y alimentado junto a ti, entonces lo tomarás por el buen lado, el que te lo tomará soportable. Punto número 44. Absurdo. No es razonar con coherencia decir, soy más rico que tú, por lo tanto soy mejor que tú. Soy más brillante que tú, entonces soy superior a ti. Para razonar más coherentemente es preciso decir, soy más rico que tú, pues mis bienes son mayores que los tuyos. Soy más brillante que tú, pues mis discursos tienen mayor valor que los tuyos, ya que tú no eres, ciertamente, ni riqueza, ni elocución. Punto número 45. Interpretar. Si alguien se baña temprano, no dices que hace mal al bañarse tan pronto, sino que él se baña antes de cierta hora. Alguien bebe mucho vino, no dices que él hace mal en beber, sino que él bebe. Pues, antes de conocer de lo que él hace, beber, ¿cómo sabes que hace mal? Así, razonando, de este modo, siempre no darás cabida a tus fantasías. Punto número 46. Nombrar. No te llames filósofo, ni hables bellas máximas ante los profanos, sino haz que tales máximas prescriben. Por ejemplo, en un festín no digas cómo hay que comer, sino come como hay que hacerlo.
Y recuerda que Sócrates rechazó toda ostentación y fastuosidad, tanto que, cuando los jóvenes le pedían que le recomendara un filósofo, él mismo les conducía, sin quejarse, por el poco caso del que él hacían. Si se da la ocasión de hablar de cosas bellas entre profanos, guarda silencio, pues hay un gran peligro, el tener que darte cuenta de lo que tú no has digerido. Y cuando alguien te reproche que nada sabes, y tú no te molestes, sábete que comienzas a ser filósofo, pues no es con tanta hierba que han comido que las ovejas muestran a los pastores su producto, sino, luego de que hayan digerido la pasta en su interior, es por la lana y la leche que ellas producen. Igual tú, no expongas ante los profanos bellas máximas, sino, si las haces bien digerido, hazlas aparecer a través de tus acciones. Punto número 47. Ostentar. Si te has acostumbrado a llevar una vida sencilla y a dominarte tu cuerpo, no te envanezcas por ello. Y, si no bebes sino agua, no andes diciendo en cada momento que tú no bebes sino agua. Si quieres ejercitar la paciencia y la tolerancia, hazlo por y para ti, y no por y para los otros. No muestres tu devoción, y en la sed más ardiente toma el agua en tu boca, tírala y no le digas a nadie. Punto número 48. Diferencia. Actitud y manera de ser del no ser filósofo. Él no espera nunca que de sí mismo su provecho o perjuicio, sino siempre de los otros. Actitud y manera de ser filósofo. Él no espera de sí mismo todo provecho tanto como todo prejuicio. Algunas señales del que progresa en el estudio de la sabiduría, o nadie censura, a nadie alaba, no se queda de nadie y no acusa a nadie, no habla de sí como si él fuera o supiera algo. Cuando encuentra un obstáculo o alguien le impide lo que él desea, no las emprende sino consigo mismo. Si alguien la alaba, él se burla en secreto de su devoto, y, si se le reprende, no busca nunca justificarse. Como los convalecientes, él explora y se examina, de temor a turbar e impedir cualquier cosa que con ese comienzo de curación, antes de que su salud esté enteramente fortificada. Ha suprimido en sí todo deseo exterior y ha volcado su aversión solo sobre las cosas que, dependiendo de nosotros, están en contra de la naturaleza. Tiene hacia todas las cosas solo movimientos amables y sujetados. Si se le trata de simple e ignorante, no se apena. En una palabra, está siempre en guardia contra sí mismo como contra un hombre que le tiene continuamente trampas y que es su peor enemigo. Punto número 49. Practicar. Cuando alguien se jacte de comprender e interpretar los escritos de Crisipo, dice: si Crisipo no hubiera escrito de tan modo complejo, este hombre no tendría entonces nada de lo que pudiera glorificarse. En cuanto a mí, ¿qué es lo que yo deseo? ¿Conocer la naturaleza y seguirla? Busco entonces quien lo ha explicado mejor. Se me dice que Crisipo, voy a Crisipo, pero no lo entiendo. Busco a alguien que me lo explique. Hasta ahí no hay nada de qué vanagloriarse. Cuando haya encontrado un buen intérprete, me faltará aún poner en práctica los preceptos que él me explique, y solo esto merece estima. Pues, si me contento con la explicación y admiro a quien le dice, ¿qué soy? ¿Un gramático y no un filósofo? Con la diferencia de que, en lugar de Homero, yo explico a Crisipo. Cuando alguien me diga entonces, explícame a Crisipo, tendré más vergüenza y confusión, al no poder mostrar mis acciones en conformidad con sus preceptos. Punto número 50. Sin prisa, pero sin pausa. Mantente firme en la práctica de todas estas máximas, y síguelas como ley que no puedes violar sin impiedad. Y no prestes atención a lo que dice de ti, sino lo que habrá que decir, pues esta, siendo una de las cosas que no está en tu poder, no es cosa tuya. Punto número 50. Practicar. ¿Hasta cuándo diferirás tú el juzgarte digno de las más grandes cosas y de ponerte en estado de no transgredir los dictados de la razón? Has recibido preceptos a los cuales debes dar tu consentimiento,
y lo has dado. ¿Qué maestro espera entonces para encargarle tu bienestar? Ya no eres un niño, sino un hombre bien hecho. Si te descuidas y emperezas y siempre vas cambiando de propósito, si todos los días dejas que para otro día de cuidar de ti mismo, sucederá que ni tú te darás cuenta de que no haces progreso alguno. Y perseverarás, sí, pero en tu ignorancia, tanto al vivir como al morir. Desde ahora entonces, comienza a juzgarte digno de vivir como un hombre, y como un hombre que ha hecho ya algún progreso en la sabiduría, y que todo lo que te parece bello y bueno sea para ti una ley inviolable. Si se presenta alguna cosa grata o desagradable, honroso o deshonroso, recuerda que ahora es el momento de luchar, que los Juegos Olímpicos se han abierto, que no es tiempo de diferir más, y que depende de un solo día y una sola acción de coraje o de cobardía, tu avance o tu pérdida. Es como si Sócrates alcanzó la perfección, sirviéndose de todas las cosas para su progreso, y no siguiendo la razón. Por ti, aun cuando no seas como Sócrates, debes vivir como aquel que puede llegar a ser como él. Punto número 52. Filosofía. La primera y más importante parte de la filosofía es la que trata de la práctica de los preceptos. Por ejemplo, no mentir. La segunda es la que hace las demostraciones, porque es preciso no mentir. La tercera es la que prueba tales demostraciones, explicando con precisión en qué consiste una demostración, que en efecto, qué es demostración, qué consecuencia, qué oposición, qué verdadero, qué falso. Esta tercera parte es necesaria para la segunda, y la segunda para la primera, pero más necesaria de todas, y en la que es preciso detenerse y quedarse, es en la primera. De ordinario, invertimos tal orden, no detenemos enteramente en la tercera, todo nuestro trabajo, todo nuestro estudio, y es para la tercera, en la prueba, y decidimos absolutamente la primera. ¿Qué es el uso y la práctica? Así pues, mentimos, pero al punto de demostrarnos que no hay que mentir. Punto número 53. Sentencias. Comienza todas las acciones y empresas para esta oración. Guíame, Dios mío, allí a donde tú has destinado que yo debo ir. Te seguiré con todo mi corazón y sin duda alguna, y cuando quiera resistir a tus órdenes, me vuelva malvado e impío, quiero, a pesar de mí, seguirte. Dite, enseguida, aquel que se acomoda como es preciso a la necesidad es sabio y hábil en el conocimiento de las cosas divinas. En tercer lugar, di, pasemos con coraje por ahí, pues es por ahí que Dios nos conduce y nos llama. Los malvados pueden matarme, pero no perjudicarme. Obre Epicteto. Epicteto nació en el 50 después de Cristo, en Hierápolis, poblada y rica ciudad que Frigia Meridional, provincia del Imperio Romano. Llevado de niño a Roma, como esclavo, estuvo al servicio de Epafrodito, un liberto secretario de Nerón. Tal fue Nerón, comenta Quevedo, que en su tiempo de ser esclavo en Roma no era nota, sino ser ciudadano, pues era esclavo de la República, que era esclava. Todos lo eran, el emperador de sus vicios, la República del emperador, Epicteto de Epafrodito. Oh, alto blasón de la filosofía, que cuando el César era esclavo y la República cautiva, solo el esclavo era libre. Las relaciones con su amo no eran muy gratas, pues se cuenta que Epafrodito se divirtió en una vez retorciéndole a Epicteto una pierna con un instrumento de tortura. Mientras Epicteto se limitaba a advertirle que se le iba a romper, y luego cuando esto sucedió, exclamar por todo reproche, ya te dije que me la romperías. Seguramente, dice el traductor de una de las versiones desde el griego al castellano, José Manuel García de la Mora, era solo un modo de expresar el tema de Epicteto, resiste y abstente, de pasiones, afectos y opiniones. La cojera que padeció se debió al reuma. A Epicteto, siendo esclavo, se le permitió asistir a clases de Dier Estoico, Musonio Rufo, en 70 después de Cristo, en la urbe.
El estoicismo, en la época, era el modo de oponerse, ambos ciudadanos y esclavos, a la tiranía de los césares. En las religiones llegadas del Oriente, la cristiana, por ejemplo, abundan elementos estoicos. San Pablo, por ejemplo, formado y nacido en Tarso de Cilicia, sabía de la Estoa, esta orientación del pensamiento que fue fundada por Zenón, quien naciera en sitio de Cipre. Menciona a José Manuel que doctrinas como la de que los hombres son hermanos, descendientes o hijos de Dios, que llevan en la chispa de la divinidad, que todos son, por tanto, de la misma dignidad y estirpe, sin ninguna diferencia natural entre libres y esclavos, que todos deben aspirar a la mayor justicia en sus secciones, que el mundo entero es la universal y pasajera patria, entre otras, debían de parecerles muy adversas y subversivas a los endiosados déspotas imperiales, a los Calígulas y Nerones. Incluso Vespasiano, que era relativamente tolerante, expulsó de Roma a cínicos y estoicos. El terrorista Domiciano el Cruel expulsó y persiguió a cristianos y a filósofos. En el año 93, Epicteto ya era liberto, vestía de atuendos de filósofo, como su maestro Rufo, y empezó a profesar públicamente el estoicismo. Fue desterrado de Italia como sus colegas. Se estableció en la floreciente Nicópolis, ciudad de Leptro, fundada por Augusto en la ribera del Golfo de Ambracia, para conmemorar la victoria de Accio, donde abrió una escuela pública y vivió durante más de 40 años. Dejó de vivir en soledad cuando refugió a un niño abandonado y contrató a una mujer para que lo cuidara. Cuando Arriano, uno de sus discípulos, quien hubiese tomado notas para sí de las palabras del maestro, publicó el Enquiridión, probablemente Epicteto ya había muerto.